Hay temporadas cuando la tormenta no se detiene, horas y parece que Dios está en silencio. Los discípulos sintieron eso. La barca se llenaba de agua y Jesús dormía. Y ellos le gritaron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Hoy quiero mostrarte por qué ese silencio no es ausencia y por qué no hay lugar más seguro que descansar con Cristo en la tormenta. Hoy queremos mirar otra imagen muy poderosa en la Biblia, la tormenta. Y tormentas en el mar, sí, pero también hay tormentas que vivimos en la vida real, crisis económicas, crisis familiares, espirituales, momentos en que sentimos que el agua nos llega al cuello y vamos a hundirnos. Vamos a ver a Jesús con sus discípulos en medio de una tormenta, cuando Él calma el viento y el mar con una sola palabra. Vemos el corazón de Cristo para con su pueblo en medio del temor, de la duda y del peligro. Así que para hablar de esto tengo conmigo un querido hermano en el Señor, nuestro hermano el doctor Norberto Quesada, alias Pachi. Y te podemos llamar Pachi. Sí, por supuesto que sí. Ahora, queremos hablar de las tormentas y vamos a ver esto, yo creo que en tres grandes temas. ¿Cómo se ven las tormentas en la vida real de hoy? ¿Qué nos revelan estas historias que vamos a leer hoy sobre quién es Jesús y cómo obra en medio del miedo y del temor? Y tercero, ¿cómo podemos responder con fe, aun cuando nos sentimos a punto de hundirnos? Creo que podemos hablar de esas cosas. Y vamos a mirar en Marcos capítulo 4. ¿Tú tienes la Biblia ahí, Pachi? Sí, ¿Quieres tengo aquí. leerlo? Es Marcos 4 del 35 al 41. Ese mismo día, caída ya la tarde, Jesús les dijo: pasemos al otro lado. Despidiendo a la multitud, lo llevaron con ellos en la barca como estaba. Y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya la barca se llenaba de agua. Jesús estaba en la popa, durmiendo sobre una almohadilla. Entonces lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Wow. Wow, paramos ahí, ¿verdad? Bueno, Pachi, hablemos de esto. ¿Qué nos puedes decir de este texto que nos ayude a entender lo que el Señor está queriéndonos enseñar? Antes de entrar en los detalles, déjame decirte dos principios que son como el telón de fondo que nos va a ayudar a analizar ese tema de la tormenta en este pasaje. Ujú. Uno es, ¿sabes que Marcos, hasta el capítulo 8 tiene un contenido de 80% de milagros y 20% de enseñanza? Y después del capítulo 8, cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, hay un cambio radical. Mm, Jesús hace 80% de enseñanza y solamente 20% de milagros. tremendo. Pero este evento está dentro del 80% de milagros. Entonces, para entender este pasaje interesante que está en el contexto de las parábolas y de muchos milagros que Jesús hace. Entonces, este pudiera ser considerado como otro de los eventos espectaculares que Jesús hace, pero hay un fuerte contenido de enseñanza aquí, un poquito más adelante. El otro tema que nos sirve de telón de fondo para entender el pasaje es, en hermenéutica hay una cosa que le llamamos distanciación, que Ujú. es el tiempo que transcurre en el momento que se escribió el texto hasta hoy. Imagínate, cientos de años. Y a quienes escribió, qué significó para ellos, quiénes somos los lectores de hoy, si nos ponemos en los zapatos de aquellos discípulos Mm, o en la ropa mojada de aquellos discípulos y nos ponemos a tratar de entender qué quería Jesús enseñarle a aquellos discípulos y a aquellas personas que leyeron este relato. Bueno, ahí servimos la mesa.
Servimos la mesa, me gusta eso. Tormentas, una violenta tempestad. Sí, Jesús durmiendo en medio de una tempestad, y había que entenderlo. Jesús se había pasado varios días enseñando y haciendo milagros. Cuando les dijo, vamos a pasar al otro lado del río, o a la otra orilla, se puso a dormir porque estaba cansado. Los discípulos claro. siguieron bregando, se armó una tempestad que era normal, y Jesús durmiendo. Y nota el contraste, discípulos luchando contra una tempestad y Jesús durmiendo en la parte de atrás del barco. Bueno, Ujú. Pachi, entonces cuando pensamos en las tormentas, ¿verdad? Las tormentas en la vida, ¿qué tipos de situaciones te vienen a la mente en el contexto de nuestra gente hoy? Mira, hay tormentas exteriores, externas, y hay tormentas internas. Mm, Las tormentas exteriores es lo que vemos todos los días. Hay necesidades, escaseces, hay ambiente social y político que no es agradable, hay presión, mucha presión, aún lo de todos los días, pero además de eso es tratar de vencer lo invencible en Cuba, es tratar de disfrazar lo que no tiene rostro en Cuba. Y hay una parte oscura, no es en términos espirituales, sino hay una cosa detrás de que todo el mundo te ve, de que siempre hay alguien que te ve y eso te pone bajo una presión muy seria. Hay presiones externas que sentimos y eso son tormentas de todos los días. Y ves a un cubano de a pie caminando sobre la calle, en la calle cualquier día y tú sabes que él está sintiendo esa presión, pero sigue andando. sigue caminando. Hay presiones internas, que mira, muchas veces es la lucha para entender lo que quiero lograr y la falta de poder para hacerlo. Mm, Esto eso se es puede interpretar, frustración. sí, esto se puede entender en términos sociales, políticos, económicos y espirituales. Ahí es el deseo de lograr algo en la vida y la falta de poder para llegar a esa meta. Entonces, esas son tormentas que muchas veces se juntan. Además de esto, lamentablemente, la iglesia muchas veces es también una causa de tormenta, porque ponemos sobre la gente un castigo que la gente no puede cumplir. Y entonces muchas iglesias, por ciertos legalismos, etcétera, imponen sobre la iglesia o sobre las personas una carga que es difícil de llevar. Por ejemplo, con el énfasis que nosotros tenemos en ayudar a personas, hemos sentido la crítica de mucha gente al decirnos, eso es un evangelio social. Y quiero aprovechar este marco que mucha gente lo ve para decir, no, este es el evangelio, porque no va solo. Ese plato de comida no va solo. Hay mucha gente que ha estado orando para que cuando ese plato de comida llegue a la persona haya una transformación interna. De hecho, ahí están las consecuencias positivas del asunto, porque se plantan iglesias. Y la gente no viene a la iglesia por comida. La gente viene porque encontró algo superior a la comida que les ayude. Pero al final nosotros entendemos que la gente tiene que comer. Y por eso les ayudamos. Entonces, de alguna manera, estas tormentas que pasan en la vida no son aisladas ni del contexto en el que vivimos en la Cuba de hoy, ni tampoco aisladas de la presión de la iglesia, que la iglesia puede suceder, ni aisladas de las ansias internas en el corazón del cubano para lograr vencer algo en la vida, para lograr triunfar de alguna manera en la vida. Entonces, hay tormentas violentas que enfrentamos todos los días en Cuba. En tu experiencia pastoral, Pachi, ¿has visto a creyentes que aman a Cristo, pero sienten que se están hundiendo en medio de una tormenta como esa? Sí, sí. Tanto por las presiones externas como internas. Porque
La frustración de no poder lograr algo en la vida, para muchos cubanos, inclusive cristianos, su meta no está en lograr algo en Cuba, sino fuera de Cuba. Mm, wow. Y es cierto, hay más opciones y más posibilidades fuera de Cuba, pero circunscribimos la esperanza a otra condición. Y la pregunta es, ¿por qué no podemos lograr la esperanza en Cuba? ¿Por qué no podemos eliminar la frustración? ¿Será solamente un indicio político o hay algo más profundo? Entonces, la predicación del Evangelio tiene que transformar no solamente tu entorno, sino tiene que transformar tu forma de pensar con respecto a ti, con respecto a los problemas, con respecto a la vida, con respecto a todo. Quien te tiene que controlar es el Evangelio y a través de su espíritu. No son las situaciones externas, ni aun tus propias ansias. Bueno, ahí está el pasaje de Romanos capítulo 2. Cuando habla de una transformación, no te está diciendo de un detalle de tu vida, te está hablando de toda tu vida. Y ese mundo no es el mundo este que nos rodea, no es el planeta Tierra, son las ideas, es el mundo del pensamiento, es el mundo de lo cotidiano, Es la cosmovisión, ¿verdad? que no te controle otra cosmovisión. Mm, wow, tremendo. Entonces sí, como te pregunté, podemos responder que definitivamente hay personas que sienten que se están hundiendo en medio de la tormenta, pero es por eso, es porque la cosmovisión entonces no ha sido transformada todavía o porque, o porque es difícil mantener esa cosmovisión bíblica, esa cosmovisión cristiana de fe cuando está soplando el viento y cuando las olas son muy grandes. Es cierto. Y yo creo que una de las cosas fuertes de Pablo en la Escritura, en el Nuevo Testamento, en todas sus cartas, es esa lucha, porque no cambiamos nuestra forma de pensar de un día a otro. No, Lleva un entendimiento profundo de la verdad. Hay varios factores que ayudan a formar esa cosmovisión y que muchas veces no es únicamente la experiencia de decir soy cristiano, sino en qué sentido piensas en términos cristianos en la revelación de la escritura, cómo eso te afecta totalmente. Entonces, es cierto que esas tormentas muchas veces no somos capaces de entenderlas justamente por eso, porque no tenemos tampoco un referente de una cosmovisión bíblica para entender cómo podemos librarnos de esas tormentas. Porque otra vez, pensamos que solamente con ansias nos libramos de esa tormenta. Y al final las ansias son positivas, porque tú dices, tengo y hago una diferencia entre ansias y esperanza. Las ansias son esas cosas que uno quiere lograr en la vida. O sea, ansias de cosas que quiero lograr en la vida lejos de mi contexto o en un contexto diferente. Pero la esperanza es otra cosa. La esperanza que nos da Dios es cómo en el contexto difícil tengo esperanza en Cristo. amén, amén. Yo Ahora no vamos, sé si este contexto va a cambiar, pero lo que sí tiene que cambiar es mi expectativa sobre Cristo amén. y cómo Él me llena de alegría, cómo Él me llena de gracia, cómo Él me llena de favor, cómo Él me llena de deseos de hablarle a otra persona para ayudarle en su entendimiento también sobre, bueno, ese es el mensaje del Evangelio. Pachi, Cuba está pasando por un tiempo de crisis, eh, algo que parece casi inconcebible de la magnitud de la crisis. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué nos puedes decir en cuanto a eso? Bueno, mira, es increíble la capacidad que Dios ha dado al cubano en este momento de cobrar fuerzas, Ujú. porque la situación realmente es muy difícil. Apagones de 14, 16 horas en la ciudad de La Habana. Del túnel para allá, como decimos jocosamente, es áreas verdes en el país y ahí tienen 1 o 2 horas de corriente al día. Sí, sí, más de 20 Es, horas de apagón. sí, es increíble. Y eso genera otros problemas, porque agua,
gas, todas esas son industrias que se generan a través de la electricidad. Y si no hay electricidad, pues no hay nada de eso. Eso genera también problemas de el combustible para mover los alimentos, etcétera. Es una Sí, situación muy difícil, muy complicada. Y yo creo que ahí es donde tiene sentido la labor de la iglesia hoy, porque no solamente damos una palabra de esperanza, que por cierto, este es un término muy interesante entre los cubanos, porque generalmente siempre hemos visto la esperanza como algo que, ok, mañana llega la esperanza. Es mm, como que llegó el arroz a la tienda, mañana llega la esperanza. mm, Y la iglesia ha asumido un papel importante al decir, vivimos en esperanza. amén. Haya arroz o no haya arroz, haya café o no haya café, vivimos en esperanza. Y ahí es donde tiene muchísimo sentido, realmente muchísimo sentido, que el Evangelio entra a la persona, entra a la comunidad y transforma la manera de pensar. Entonces, esa ha sido nuestra plataforma de trabajo durante estos años. Hay que darle a la gente un sentido nuevo en la vida, porque aquel idilio de esperanza social se perdió. Mm, Aquella esperanza en un mundo mejor se perdió. mm, Sin embargo, la iglesia tiene un mensaje para un mundo mejor. Y la iglesia tiene un mensaje para un nuevo hombre. Al final, las categorías que en aquel momento eran sociopolíticas han venido a ser una herramienta espiritual que la iglesia ha asumido para decir eh, algo puede ser diferente en ti a través del evangelio. Entonces, mm. mira, no estoy Wow. predicando, pero No, no, pero predica. ese es nuestro sentimiento de trabajo ahí en Cuba, Amén. realmente. No, y la realidad es que la crisis ahora es muy grande, pero Dios es más grande. Sí. Y, y eso es algo que hemos estado proclamando. Bueno, siempre lo proclamamos aquí en el Faro. Yo sé que tú haces lo mismo en todo lo que tú haces, en todos los ministerios que tú representas, están dando ese mensaje y mostrándolo a través de acciones también, porque eso es clave en estos momentos. Que no solo sea palabras de esperanza futura, pero que nunca llega hasta que uno Ujú, muere, sino una esperanza que vive en la comunidad cristiana y a través del amor al prójimo, a través del servicio a, a nuestros vecinos. Yo estaba hablando con un amigo nuestro, el pastor Ulises, allá en Guanabacoa, y él me estaba diciendo, Dani, en medio de todo esto, estamos dándole comida a 100 ancianos todos los ujú, días. Y no son miembros de la iglesia, él no tiene 100 ancianos en la iglesia, son de la ujú, comunidad. Y yo decía, wow, qué lindo, en medio de esto, en medio de lo que están sufriendo. Me estaba diciendo que estaban cocinando con carbón, como casi todo el mundo está cocinando con carbón en la isla, y que se les acabó el carbón y no sabían dónde iban a encontrar más carbón, porque no había en las tiendas. Y dice, pero aún así vamos a buscar la manera. Y Hay un eso es lo que hace la concepto, iglesia. sí, hay un concepto que la iglesia ha comenzado a manejar y Mm, posiblemente la gente no lo articula como concepto, pero han empezado a verlo, y es el concepto de belleza. En medio de una ciudad que se destruye como La Habana, una ciudad preciosa, sí, pero que se destruye constantemente. El concepto de belleza no es únicamente el recuerdo de lo lindo que era, sino cómo tú cambias el rostro de una persona con una acción de amor. mm, Cuando tú le das un desayuno a un niño que va para el colegio y se ríe, estás cambiando al mundo. Cuando Ulises le da un almuerzo a esos ancianos y ellos se sienten con algo caliente en el estómago, estás cambiando al mundo. Entonces, ver un rostro diferente es aumentar a la belleza de la ciudad. wow, Porque aunque el diablo es el príncipe de este mundo, pero el dueño del mundo es el creador. Y amén, realmente amén, Dios nos ha dado la perspectiva de entender que en medio de un basurero puede salir una flor. Entonces, eso andamos buscando, esas flores.
Y queremos que esas flores surjan en medio de los basureros. Y queremos que en medio de la gente más vulnerable, más rotas, gente destrozada, si logramos sacar una sonrisa y dar una nota de esperanza, yo creo que el evangelio es lo más grande que nos ha pasado. Bueno, es que el ministerio de Jesús era entre los pobres. Estaba sanando a los enfermos, estaba alimentando a las multitudes, estaba echando fuera demonios. Él estaba demostrando el reino de Dios. Y creo que la iglesia tiene que hacer lo mismo. Estamos llamados a demostrar ese Ujú. reino. Y es a través, a ver, tal vez no sea a través de los milagros, aunque el Señor también hace milagros a través de su pueblo cuando ora, pero es ese vaso de agua frío al que tiene sed, es ese plato de comida caliente al hambriento, es visitar al que está preso. Eso es demostrar la realidad del reino de Dios y el Señor nos ha llamado a hacer eso. Vamos a volver a la historia de Marcos. Eh, esta tormenta sale, y como dijiste al principio, es algo normal. Era normal que en el mar de Galilea comenzaran estas tormentas de repente. Y estos hombres, muchos de ellos eran pescadores, estaban acostumbrados a esto, pero parece que esta tormenta era bastante violenta, a tal punto que ellos se preocupan y van a buscar a Jesús. Y cuando lo encuentran dormido, leímos que lo despiertan y le dicen, Maestro, ¿no te importa que estamos a punto de morir? ¿No te importa que vamos a perecer en esta tormenta? Y creo que es bueno hablar ahora por un momento de esta reacción, porque como dijiste, Pachi, esto es en el contexto de una etapa de muchos milagros. 80% milagros en la narrativa, en la narración de Marcos. Ellos han visto mucho. Ellos han visto que Dios ha hecho cosas grandes a través de este maestro que ellos conocen, que quizás todavía no entienden que él es Dios Hijo, ¿verdad? Quizás no entienden todos los detalles, pero ellos saben que cosas grandes pasan alrededor de Jesús. Y entonces la pregunta viene, ¿por qué tanta preocupación? ¿Por qué se asustaron de esta manera? ¿Por qué vienen a regañar a Jesús en vez de a decirle, Señor, mira, sabemos que tú puedes arreglar esto, arréglalo? Bueno, no fue hasta el capítulo 8 que ellos realmente dijeron, oye, tú eres el Cristo, el Hijo del Sí, Dios viviente. sí. Y este fue uno de los eventos en los que sirvió para ellos entender eso después, un poco tiempo después. Pero aquí es muy interesante que ¿por qué pensaron en Jesús? Bueno, ¿será porque Jesús podía hacer un milagro? Pensaron en Jesús porque, oye, nos hace falta dos manos más, ven y ayúdanos para mover cosas, para, no sé, lo que se hace en un Sí, sí, barco para, cuando hay para botar una agua. tormenta. Pero Sí. al final es, ayúdanos a resolver este asunto. En la tormenta de la vida hay un momento en el que el tiempo se para y muchas veces ese tiempo dura mucho tiempo, pero el tiempo se para y uno dice, esto va a terminar, vamos a morir. Haz algo para ayudarnos a que no muramos. Al final, creo que Jesús no era el más diestro en términos de barcos y tormentas. Él era carpintero, él no era pescador. Sin embargo, los otros discípulos sí sabían cómo manejar una tormenta, una tempestad en el mar y más en un barco. Entonces, ¿qué esperaban ellos de Jesús? Esa es una pregunta interesante. En mi perspectiva, creo que en el contexto de los 80% de milagros, ellos acababan de escuchar poquito antes cierta enseñanza, pero habían visto muchos milagros que Jesús acababa de hacer. No les quedó otro remedio que decir, tenemos que acudir a Jesús para que haga un milagro y resuelva el asunto. Entonces la pregunta fue una oración. Sí, Quizás no una oración perfecta, ¿verdad? No una claro. oración que expresa mucha fe en el Señor. Simplemente es una oración, le están pidiendo ayuda. Pero déjame mirar este pedacito de tiempo en el que transcurre cuando ellos
toman la decisión de ver a Jesús y llegan hasta donde está Jesús. Mm. Unos segundos, pero aquellos segundos comenzaron a transformar la vida de aquellos discípulos cuando decidieron ir a Jesús. Este posiblemente es un principio que nos ayuda a nosotros a entender parte de la esperanza de hoy. Mira, no va a haber solución en nadie más diferente de Jesús. Tus problemas no los va a resolver un gobierno, tus problemas no los va a resolver otro presidente, tus problemas no los va a resolver otra situación social o política. Ni otro país. Es ni otro país, ni otro país. Pero el énfasis está en la relación con una persona. ¿Por qué acudes a Jesús? Mira, no hay otra manera. Y los discípulos estuvieron a punto de morir en aquella violenta tempestad. La barca se iba a destrozar y ellos dijeron, la única cosa que nos falta es ir a Jesús. Oye, ¿por qué en nuestra forma de pensar tenemos a Jesús como el último recurso? ¿Por qué? Es que también una tendencia que nosotros tenemos es, vamos a tratar de lograr las cosas por nuestra propio esfuerzo. Sí, Vamos a salir de esta tempestad sin tener que molestar a Jesús. claro. Vamos a lograr ciertas cosas en la vida sin tener que vincularnos con una iglesia. ¿Será que todavía no habían aprendido sin mí nada podéis hacer? Es que Jesús les había enseñado, mira, yo soy capaz de hacer todo esto. Mm, ¿Y, wow. dónde está la razón de tu vida? En las cosas que tú puedes lograr, ahí se murió todo. Bueno, este es el momento importante para decir, todo lo que tú logras en la vida, si no es por la gracia de Dios, no lo logras. Número uno. Número Mm, dos, en las tormentas vale más lo que Dios hace por ti que tu propio esfuerzo. La pregunta es, ¿por qué Dios permite esa tormenta para aquellos discípulos? ¿O por qué Dios permite las tormentas en las que ahora los cubanos estamos viviendo? Mira qué interesante. Tú sabes, para Jesús terminar aquella tormenta fue un momentico. Y para nosotros son tormentas diarias eternas mm. que hoy se prolongan en la vida. Y uno dice, Señor, ¿Hasta por favor, cuándo? ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Esto tienes que ponerle un fin al asunto. Bueno, para Dios es muy fácil ponerle un fin, pero ¿cuál es la función de la iglesia en medio de la frustración que se está viviendo en Cuba hoy? Yo creo Esa que es la la iglesia pregunta. cristiana tiene que entender eso, porque se tiene que enfocar en esa visión que Dios le ha dado a la iglesia para la Cuba de hoy. No prediques otro mensaje. La única cosa es Cristo. Mm, Ve a Jesús, llega a Él. Es la única persona. No importa cómo Él lo va a hacer, Él tendrá su manera de hacerlo. Él tuvo una forma muy sencilla de resolver aquella tormenta. Yo no sé cuál va a ser la forma en la que Dios va a resolver la tormenta en Cuba, pero la iglesia no debe perder esa perspectiva. Aún en esta tormenta tenemos algo para hacer en favor de la gente. Es ese mensaje integral del Evangelio. mm. A mí siempre me ha hecho, esta historia me ha hecho pensar en este detalle que aunque estaban en medio de una tormenta grande, aunque la tormenta era tan fuerte, las olas tan grandes que estos pescadores con experiencia, con años de experiencia, tuvieron que acudir al Señor en desesperación, que no había lugar más seguro en todo el universo que ahí en la barca, en medio de la tormenta, con Jesús. Es cierto. Y, y yo quiero decirle eso a nuestros hermanos que escuchan. Están en medio de la tormenta, pero están Mm, con Cristo mm, y no hay lugar más seguro. Y por un lado es fácil para mí decir eso, yo no estoy ahí, pero tenemos la misma palabra de Dios, tenemos la misma Biblia, podemos leer esto y podemos poner nuestra fe en lo que tal vez no podemos ver ahora, pero que el Señor promete.
que Él está con nosotros hasta el fin, ¿verdad? Creo que hay un mensaje en esta narrativa de esta violenta tempestad Mm, que solamente se puede entender en el contexto de la cruz. mm, No hay tempestad que tenga solución fuera de la cruz. mm, Por otro lado, ya sea una tempestad interna o externa, ya sea una presión interna o externa o de cualquier lugar, pero la cruz viene a ser el mensaje central desde donde parte la fuente. Yo no sé si resuelve todos los problemas sociales, no, pero sí hace una huella profunda en el mensaje de esperanza que nosotros necesitamos escuchar. Y aquí mm. viene. He escuchado a algunas personas decir, Dios se ha olvidado de nosotros. Bueno, sencillamente Dios está como Jesús en aquella barca descansando, entre comillas. Esa es una figura interesante. Sí, Dios durmiendo en medio de la tempestad. ¿Qué confianza tenía Jesús? En contraste a la desesperación de los discípulos. En una tempestad o uno descansa o uno se vuelve loco. sí. Entonces, esa es la pregunta. ¿Qué queremos tener? ¿Confianza o queremos volvernos locos? Eh, los discípulos Yeah, estaban locos. Muchos de nosotros estamos así. mm, Bueno, la propuesta es, ¿por qué no miramos un poquito hacia la cruz, hacia Jesús, y vemos que hay descanso en él? La promesa que tú citaste, voy a estar con ustedes todos los días hasta el todos los fin días. del mundo. Por eso la iglesia no debe perder su perspectiva misionera, porque ahí en ese contexto fue que se da esa promesa. Y Dios está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él comparte con nosotros esa frustración. Él comparte con nosotros ese dolor. Dios comparte con nosotros ese lamento, porque está con nosotros y nos está tratando de guiar y llevarnos hacia la cruz, que ahí es donde hay descanso. Amén, Ahí hay amén. descanso para tu alma. Ahí hay Mm, descanso para tus frustraciones. Ahí es donde está la wow. esperanza que tenemos que llevar. Mira, en contextos de más apertura, diferente de Cuba, la gente tiene la misma frustración. Entonces, entiendo que el contexto es para que lo analicemos, pero internamente, ¿dónde encontramos paz? Mm, Únicamente en Jesús. Por eso el mensaje de la cruz es único y es para siempre, es eterno. Mientras Jesús wow. duerme, la gente se vuelve loca. Y Jesús está diciendo, estoy aquí estoy con ustedes. De hecho, Mm, fueron y le dijeron, mira, eh, la barca se está llenando de agua, ven y ayúdanos. No te va a importar que vayamos a morir. Y mira, mm, entiendo que ese puede ser el dolor de muchos cubanos. Dios, ¿no te importa que estemos pasando esta situación? Este es un silencio que habla mucho, mm, porque Dios nos está mirando desde su trono y Dios está diciendo, el camino de la cruz está abierto hoy para encontrar ese descanso. wow. Pachi, para terminar, vamos a dar tres pensamientos. Primero, Pachi, vamos a darle un pensamiento de quizás de aplicación o de invitación al creyente, al líder laico, al que va a la iglesia, pero que no es pastor. ¿Qué mensaje le damos a través de esta enseñanza hoy? Eres un agente de cambio Mm, en la situación donde estás si tu principal herramienta es el Evangelio. Entonces, toma el Evangelio para transformar tu entorno y para transformar tu vida y la vida de otras personas. No lo hagas fuera del Evangelio. mm, amén, amén. Un mensaje para el pastor, evangelista, la persona que está sirviendo en el ministerio. Pastor, no pierdas la ruta que Dios te ha dado.
las muchas necesidades te pueden desviar la atención. Creo que Dios te ha puesto en el lugar donde la gente necesita escuchar un mensaje diferente y tú se lo puedes dar. Entonces, no solamente anima a la gente en términos psicológicos, sino enseña la Biblia con profundidad para que la gente pueda ser transformadas. Mm, Predica a Cristo, Predica a Cristo. predica a Cristo. Y Dales el sí, evangelio. predica a Cristo a ese que estaba descansando. En Él encuentras tu descanso. Mm, Wow. Por último, Pachi, un mensaje al que nos escucha que quizás todavía no ha puesto su fe en Jesucristo. No vas a tener otro camino. Amigo mío, No hay otro. de la única manera en la que no se resuelven todos tus problemas, pero se resuelve tu principal problema. Y es bueno saber, tu principal problema no es comida, tu principal problema no es corriente, tu principal problema no es lo que te está rodeando, tu principal problema es contigo mismo, en tu relación personal con Dios. Y por eso, venir a Cristo no es una alternativa. Venir a Cristo es la solución al problema principal que te separa de Dios. Entonces, vas a tener que hacer algo en tu vida. Vas a tener que decir, mira, Señor, aquí estoy delante de ti. Me arrepiento de mis pecados y de mi maldad. Y yo quiero sentir, experimentar esa esperanza que tú dices que tienes en la fe. Yo quiero acostarme contigo en la barca y en medio de Mm, la tormenta poder descansar. mm, Entonces, creo que la invitación es, no tienes que hacer nada. Es decir, yo soy el tipo más imperfecto, el más perdido, el más pecador. Yo lo soy. Yo necesito tu gracia para transformar mi vida. Amén. Y mira, Jesús te recibe. Lo interesante de esto es que Jesús te recibe y te recibe para darte descanso. Él te brinda ese amor para darte descanso. Porque para Él es muy fácil decir, cálmate la tempestad y todo se terminó. Pero el momento de descansar en Jesús es más importante que cuando no hay tempestad. Entonces, yo sé que estás en medio de una tormenta difícil en tu vida hoy. Yo lo sé. Mm, Pero también sé que la única manera de resolver ese problema está en ir a la cruz. Tú sabes que en la cruz Cristo tomó la decisión de perdonar tus pecados una vez y para siempre. Para siempre. Para siempre. O sea, cuando llegas a Él, eres hijo amado. Nadie te dice eso. Eres hijo amado, porque el Padre dio su Hijo para amarte. Y toda la ira de Dios por nuestro pecado cayó sobre su Hijo. Mm, Y allí en la cruz, cuando Jesús dijo, pero me has desamparado, Dios estaba pensando, ¿cómo rescatar la humanidad sin el derramamiento de la sangre de mi Hijo? Es imposible. mm. Así que la manera para llegar a Él es un camino abierto. Tus pecados, pide perdón por tus pecados. Dios te recibe. Dios te ama. Amén. Amén. Pues mi hermano, gracias por estar con nosotros, Pachi. Gracias por esta conversación y para el que nos escucha o el que está viendo este video, te recuerdo, no hay lugar más seguro en medio de la tormenta que junto a Jesús. No hay lugar más seguro. Él es el que tiene el poder para cancelar la tormenta y Él es el que tiene el poder para sostenerte en medio de la tormenta. Créelo. Amén. En el próximo episodio vamos a ver algo aún más profundo. Vamos a oír a Cristo decir, confíen, yo he vencido al mundo. ¿Qué significa eso? Pero por ahora, si este mensaje te ayudó, quédate con nosotros para seguir viendo a Cristo en su palabra.